Listo, bueno. Buenas noches a los colegas, a los estudiantes que están conectados en este momento para esta masterclass. En nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y el Programa de Negocios Internacionales de la Universidad de Medellín, le damos una cordial bienvenida a la masterclass titulada Del Caribe al Pacífico, la bisagra geopolítica de Colombia. Para nosotros hoy es un honor contar con la presencia del doctor Juan David Mora Peña. El doctor Peña es un destacado investigador, abogado y magíster en estrategia y geopolítica de la Escuela Superior de Guerra. Su perfil se enfoca en el estudio de la geopolítica, los conflictos armados, las relaciones internacionales. Actualmente el doctor Peña se desempeña como analista e investigador de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada. En este rol se encarga de elaborar documentos académicos sobre geoestrategia, análisis de conflictos armados, y su trayectoria laboral también incluye roles de investigador en el Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar y la Fundación para la Libertad de Prensa. La producción académica del doctor Peña es vasta, incluye varios capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Ha escrito sobre temas como el impacto de las nuevas guerras en el medio ambiente, la migración irregular en el tapón del Darién y el poder naval en el orden mundial. Además, ha presentado ponencias en congresos internacionales, abordando la política naval de China en el Pacífico y la importancia de una política pública antártica para Colombia. Agradecemos entonces al doctor Juan David por su espacio, por brindarnos pues este amable espacio y esperamos que sea un momento de conversación, de participación de todos ustedes chicos, que tratamos pues como de traerles unas voces distintas a las de los profesores que tradicionalmente manejamos. Entonces esperamos pues que al final de la sesión puedan compartir las preguntas, las dudas que tengan con el profesor Juan David, para que si quieren hacerlo pues de manera abierta con el micrófono lo pueden hacer o nos las van compartiendo en el chat para poder ir generando pues como una conversación. La idea es tener unos 45 minutos de conversación con el profe, donde él va a presentar pues como su ponencia, su charla, y después tratar de generar una conversación pues como a partir de las inquietudes que se les vaya generando, chicos. Profesor Juan David, muchísimas gracias. Ya le voy a dejar aquí de compartir pantalla para que usted pueda iniciar entonces. Listo, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Estamos muy contentos desde la Universidad Militar de poder hacer esta masterclass para todos ustedes. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, podríamos responderla, no sé si al final. Eh, si quieren, voy a presentar pantalla. No sé si me lo están viendo la presentación. Sí, profesor, Sí, ya profe. estamos. Perfecto. Listo, pues como dijo el profesor, mi presentación o mi masterclass se llama El Caribe al Pacífico, la bisagra geopolítica de Colombia. En este caso vamos a hablar cómo Colombia se posiciona en el sistema internacional, en la geopolítica tanto regional como internacional. Y por eso, esperen, yo trato de cambiar, ya. Pues ya la presentación muy amablemente la hicieron. Sin embargo, pues decirles que en la Universidad Militar estamos muy interesados también en recibirlos en algún momento y si están interesados en algo de la Universidad Militar o en la Escuela de Altos Estudios Estratégicos, no duden en preguntarlo. Eh, pues acá, como ven, yo soy orgullosamente santandereano, eso es un elemento irrelevante para esta presentación, pero sin embargo me gusta decirlo para que entiendan como el background de donde vengo y pues he vivido toda la vida en Bogotá y pues me he especializado también en los temas de geopolítica. Ahora, empecemos. ¿Cuál es el objetivo de esta masterclass? Identificar qué es geopolítica, identificar los elementos de Colombia en el mundo, los retos y oportunidades para Colombia a nivel regional e internacional y unas conclusiones bien sucintas pero claras de cómo se debe comportar Colombia y qué elementos debe tener Colombia para progresar a nivel geopolítico.
Bueno, comencemos por la parte conceptual y creo que esto es un elemento importante y me alegra que los profes ya les hayan enseñado muchos de estos elementos que les voy a hablar. Sin embargo, vámonos por lo básico, ¿no? Entonces, ¿qué es geopolítica? El primer concepto de geopolítica nace de Rudolf Kellen, que fue un sueco nacido en Suecia, perdón, eh, parte del gobierno sueco y que crea por primera vez el concepto de geopolítica. Este concepto de geopolítica, como ustedes lo pueden leer ahí, es la influencia de los factores geográficos en la más amplia aceptación de la palabra en el desarrollo político, en la vida de los pueblos y los estados. Es importante desmembrar esta definición en varias partes. Los factores geográficos. Cuando él habla de la más amplia acepción de la palabra, no está refiriéndose únicamente a la parte de la geografía física. Eh, Se habla también de otros espacios de la geografía como geografía humana, geografía política, geografía económica. Todos estos elementos deben tenerse en cuenta cuando uno hace un análisis geopolítico. La geopolítica, por tanto, se convierte en una herramienta para el tomador de decisiones para crear estrategias, más allá de considerarla una ciencia o una disciplina o una parte de las relaciones internacionales como algunos lo tienen en consideración. La geopolítica se convierte en una herramienta para todo aquel que lo quiera estudiar. Desde el siglo XIX se consideró la geopolítica como una forma de expandir el Estado. ¿Y qué derivó en eso? Entonces, eh, Ratchell, que es este personaje que están acá, que pueden ver en el centro, otro sueco, crea el concepto del Estado biológico. Y es también pues parte del concepto de darwinismo, ¿no? Entonces ustedes saben que el darwinismo es como los animales más aptos sobreviven. Aquí lo que hace Ratchell es coger todas esas tendencias del darwinismo social del momento y considerarlo como parte del Estado. Entonces el Estado para Ratchell y posteriormente para Kellen, que es el que anteriormente les describí, es un animal biológico que debe crecer hasta que tenga la capacidad de alimentar a todos sus ciudadanos y darles la capacidad de vivir bien. Eso tiene unas connotaciones muy discutibles que posteriormente serían tomadas por Karl Haushofer, que es el que ven ustedes acá a la derecha, el viejito este que está acá, y él es el que le da a Adolf Hitler esa idea de que el Estado alemán se encuentra amenazado y por tanto debe crecer. Hitler en su libro Mi lucha toma esos postulados de Haushofer y los convierte en un elemento propio del Estado alemán. ¿Por qué? Porque para Hitler la idea era que todos los alemanes, vivieran o no vivieran dentro de la Gran Alemania, creada por Bismarck después de 1870 aproximadamente, pudieran vivir bien. Entonces recuerden ustedes que los alemanes no solo vivían en Alemania, sino vivían en Austria, vivían en Checoslovaquia, vivían en lo que a Polonia, vivían en Suiza. Entonces, para Hitler la idea era que todos estos alemanes pudieran vivir de manera cómoda y que el Estado alemán pudiera darles unas garantías de supervivencia frente a esos agresores, eh, o esos otros estados agresores que querían eliminar a la raza alemana. Entre estos, pues los eslavos, los mediterráneos, los africanos, entre muchas otras razas. Entonces, este concepto de geopolítica que toma Ratchell y Kellen se convierte más en una ideología, en una forma de cómo
en cubrir esta necesidad de crecer como Estado, como Reich, eh, cómo crecer este Estado frente a los demás Estados. Eso hace que posterior a la Segunda Guerra Mundial, el concepto de geopolítica se vea muy mal visto, especialmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Ahora, es importante tener en cuenta que en la misma Gran Bretaña y en los mismos Estados Unidos, el concepto de darwinismo social también estuvo mezclada con la geopolítica, especialmente en la época del imperialismo de Gran Bretaña y del imperialismo de los Estados Unidos. Acá a la derecha, al lado de Haushofer, ustedes pueden ver a Halford Mackinder, que fue un británico que creó el concepto de el heartland. No sé, seguramente la profesora les habrá explicado que Mackinder decía que el que tuviera la isla, que el que tuviera el heartland gobernaría la isla global. Mientras tanto, Mahan, que es el calvito que ustedes ven a la izquierda, a la derecha, consideraba que el poder no recaía en el control del poder territorial terrestre, sino en el control del poder territorial marítimo. Mahan es un personaje muy interesante porque es el primero que le da a Estados Unidos la idea de crecer en los mares y por tanto convertirse en en un imperio, como lo hacía Gran Bretaña, como lo hacía Francia. Esta tendencia de Mahan luego fue tomada por Theodore Roosevelt a finales del siglo XIX y pues llevó a cabo políticas muy agresivas para controlar el Caribe y controlar América Latina. Y fue la tendencia de Mahan que hizo que Estados Unidos viera en el Istmo de Panamá un punto estratégico clave para que Estados Unidos pudiera controlar el hemisferio occidental. Con la idea de Mahan, entonces lo que hace Estados Unidos es crear una gran potencia naval, comparada incluso con Gran Bretaña en el momento, y tener el control del hemisferio occidental, ejerciendo lo que en 1823 eh, Monroe, el presidente Monroe, había creado como la doctrina Monroe, que en palabras sencillas era América para los americanos, ¿no? Entonces la idea era expulsar a toda esta alianza o estos estados europeos que habían tenido injerencia en el Caribe y en América Latina durante el siglo XVIII y XIX y expulsarlos para que Estados Unidos fuera la única que controlara el Caribe y por tanto América Latina. Posteriormente, estas tendencias de Mackinder, de Mahan, de Haushofer, de todos estos, llegó a Estados Unidos y pueden ver ustedes acá a Nicholas Spigman, que fue un seguidor de las ideas de Mahan, que decía que el océano era un elemento importante y de nuevo contrarió las ideas de Mackinder, perdón. Acá ustedes ven, por ejemplo, a Strauss-Hupé, que es otro de los autores geopolíticos más importantes de los Estados Unidos. En estos momentos me viene a la cabeza que es húngaro exiliado a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y con él ataca directamente la idea de Karl Haushofer frente a lo que es la geopolítica. Para él la geopolítica, más allá de ser una excusa para expandirse, es más lo que es actualmente una dinámica para entender cómo el Estado debe actuar frente a elementos territoriales. Por último, pues les voy a poner cuatro ejemplos muy interesantes de la geopolítica actual y sobre todo el siglo XX. Ustedes abajo, al lado de Ratzel, van a ver a Henry Kissinger, que está acá tapado por varias líneas. Él fue secretario de Estado de los Estados Unidos. Él fue uno de los que abrió lo que actualmente es China
y pues fue el causante también de gran parte de las dictaduras en América Latina. Para muchas partes del mundo es considerado como un asesino, perdón por la expresión, pero para Estados Unidos, que fue el que consolidó ese poder de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra China. Y acá abajo ustedes pueden ver a Zhou Enlai, que era el canciller, por así decirlo, de Mao Zedong, y fue el que logró, a pesar de las desavenencias con Estados Unidos, unirse y expulsar a la Unión Soviética de lo que China consideraba como propia. Hay que recordar que China y Rusia tradicionalmente no han sido aliados. De hecho, durante el siglo XIX, Rusia tomó gran parte del territorio chino y eso hizo que Mao, a pesar del odio hacia el capitalista burgués de lo que era Estados Unidos, se uniera para detener a la Unión Soviética en partes como Xinjiang, que es donde están actualmente los uigures, y en la provincia de Manchuria, que es actualmente pues, donde está uno de los núcleos de poder más importantes de China. Ahora, acá van a ver a uno de los que de los autores más importantes, eh, Zbigniew Brzezinski, perdón si no lo dije bien, es que es polaco y es difícil. Entonces, él crea el concepto de pivote estratégico y bisagra. Posteriormente veremos cómo Colombia tiene la posibilidad de convertirse en un pivote estratégico. Eh, pero él también fue secretario de Estado de los Estados Unidos en los 80, eh, y crea en su libro El tablero internacional, cómo Estados Unidos se debe posicionar en un momento en donde la Unión Soviética empieza a caer. Entonces, como ven, el concepto de geopolítica va evolucionando constantemente. Es usado tanto por académicos como como por las personas que toman decisiones como Schoenstein, Kissinger, actualmente el mismo Putin, Trump. Entonces, es un elemento muy importante para que el tomador de decisiones logre identificar cuáles son los problemas de su país, cuáles son las ventajas geográficas de su país y cómo debe actuar con respecto a esos elementos y a ese contexto que tiene. Cada país tiene un contexto muy diferente. Entonces, ustedes ven a Estados Unidos, pueden considerar a Estados Unidos como una isla. Más han considerado a Estados Unidos como una isla. ¿Por qué? Porque Canadá pues está abiertamente desocupada, o sea, tienen una población mucho menor que ellos y normalmente es un aliado estratégico de Estados Unidos. Y México siempre lo han tenido bajo control, eliminando sus capacidades de volver, de que se vuelva una amenaza para los Estados Unidos. ¿Eso qué hace? Que el Pacífico y el Atlántico se conviertan para ellos en, en unas barreras que les permiten sobrevivir a sucesos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ellos entran cuando quieren y nunca ven que su territorio se ve afectado. Ahora, ya con esto es importante tener en cuenta los intereses nacionales. Para la geopolítica y para la vida es importante saber quién es uno, ¿sí? Cuando uno identifica cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y hacia dónde quiere ir, es donde uno puede crear una estrategia para alcanzar estos objetivos. A nivel académico, normalmente esos intereses nacionales se pueden dividir en dos: los intereses vitales y los intereses estratégicos. Unos están subordinados a los otros. Los intereses vitales
Usualmente son tres. Algunos ponen que solo dos o uno, pero en este caso hablaremos de tres. La existencia, que es que el Estado se mantenga vivo. La soberanía, que el territorio que usted tenga no se desfragmente, no se fragmente, perdón. Y una identidad nacional, perdón el error de ortografía ahí. Y eh, que usted todavía siga siendo en este caso colombiana, ¿no? Entonces, que una persona que viva en el actual territorio de Colombia se considere colombiano evita también la fragmentación y la propia existencia del Estado. Ahora, cualquier persona, eh, consciente o inconscientemente, siempre quiere sobrevivir. Eso es uno de los intereses vitales, tanto del Estado como de la persona. Si una persona trabaja, es porque tiene el interés de ganar dinero para sobrevivir y estar vivo al otro día. Lo mismo los estados. El Estado consolida sus fuerzas armadas para vivir, consolida su diplomacia para vivir, consolida su comercio internacional para vivir, y todos estos intereses vitales se convierten posteriormente en intereses estratégicos. Entonces, yo quiero vivir, ¿sí? Como Estado. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo tengo que utilizar comercio. El comercio se convierte, por ejemplo, en, listo, yo voy a sobrevivir, tengo estas posibilidades. eh, ¿Cuál es mi interés estratégico? Por ejemplo, en Colombia del siglo XIX, mantener Panamá. Ese para mí es un interés estratégico, que si usted se lo quita, no le quita la existencia, pero afecta su soberanía y afecta su identidad. Entonces, son intereses subordinados a intereses vitales que son básicos para la supervivencia del Estado y también permiten que usted pueda crecer a nivel internacional y a nivel nacional. El concepto de la política de seguridad en todo Estado. Todos los estados aquí, todos los gobiernos aquí en Colombia lo que hacen es crear una política de seguridad. Esa política de seguridad en Colombia la hemos tenido mal hecha porque nos hemos enfocado especialmente a nivel interno. Los demás estados, cuando hablan de política de seguridad, usualmente hablan de su proyección a nivel internacional. Cuando nosotros vemos la política nacional de Colombia de seguridad, encontramos que muchas veces es afectar a los grupos armados salvajes de la ley, afectar la economía ilícita, afectar las rutas de comunicación estratégica de las economías ilícitas. Todos estos elementos, sin embargo, muchas veces se deja de lado el tema fronterizo o el tema de seguridad internacional. Ahorita hablábamos con la profesora Janet del unirnos, por ejemplo, o que Colombia hace parte de la OTAN como amigo importante de la OTAN. Eh, cómo esos, cómo esas alianzas internacionales, ahí va el tema de política internacional, se liga directamente a la seguridad y al comercio de Colombia para mantener su existencia, su soberanía y su identidad. Ahora, miremos ya el caso específico de Colombia. Entonces, Colombia debe sobrevivir, ¿sí? O sea, puede sonar lógico, obvio que Colombia quiere sobrevivir, pero ¿cómo nosotros nos aseguramos de que Colombia quiere sobrevivir? Entonces, y lo mismo a nivel de soberanía. ¿Qué elementos debe tener Colombia para saber que el día de mañana Colombia no va a dejar de ser Colombia, ya sea por un fenómeno interno o por un fenómeno externo? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Creamos fuerzas armadas, mejoramos nuestra seguridad, nuestra capacidad diplomática, mejoramos nuestras alianzas comerciales, eh, nos unimos a un grupo multilaterales económicos,
Todos estos elementos son fundamentales. ¿Quién puede generar un riesgo para la soberanía de Colombia? Posteriormente lo hablaremos en el futuro cuando veamos como los riesgos que tiene la seguridad colombiana y pues por tanto la geopolítica, como eso puede ser un elemento para que Colombia identifique cuáles son los riesgos y por tanto cómo actuar con respecto a esos riesgos. La autonomía económica. Actualmente, vimos anteriormente que se vuelve un interés estratégico. ¿Por qué nosotros no queremos hacer parte del mercado chino y si queremos hacer parte del mercado de los Estados Unidos? O viceversa, porque queremos ser parte del mercado chino y no el de los Estados Unidos. Son decisiones que todo el tiempo tiene que ir el tomador de decisiones analizando cuál es el contexto internacional, cuál es el contexto nacional, qué tenemos a nivel de geografía, por ejemplo, el acceso al Caribe, el acceso al Pacífico, el acceso al Amazonas. Ahora, es importante que en este caso identifiquemos a Colombia. Mucha gente identifica a Colombia solo con la parte continental del territorio colombiano. Acá vemos que el territorio colombiano tiene una superficie terrestre de 1.141.748 kilómetros. Ahora, en este mapa de la República de Colombia, de la Comisión Colombiana del Océano, que yo les recomiendo mucho cada vez que quieran hablar de qué tan grande es Colombia o qué lugares de proyección tiene Colombia, pues también tengamos en cuenta el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Acá ustedes pueden ver que el Océano Pacífico es de aproximadamente 350.000 kilómetros cuadrados, 339.100 kilómetros cuadrados, y el Mar Caribe es de 589.560.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Que casi la mitad de Colombia, el 45% de Colombia es marítima y por tanto Colombia debe tener una proyección marítima. ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificar que por tierra nosotros limitamos con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, pero sin embargo en el Caribe nosotros lindamos con Jamaica, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Panamá. Estas fronteras, aunque parezcan imaginarias, son fundamentales para el comercio internacional y para las relaciones internacionales. El hecho de que Colombia haya peleado tanto por su soberanía en el Caribe, en el diferendo con Nicaragua, no es porque nosotros nos guste que pedazo sea territorio colombiano, o sea, sino porque tiene unos elementos muy importantes como de recursos económicos, ya sea petrolíferos, por plataformas offshore, o sea, capacidad ictiológica, o sea, los peces o la naturaleza, ahí está la reserva eh, Flower, perdón. Ahí está la reserva Flower que está pues gobernada con Jamaica. Entonces, para nosotros, el hecho de que la comunidad internacional vea ese territorio como parte del territorio, pues como parte nuestra, es fundamental. Y es fundamental no solo por tener ese territorio, sino porque ese territorio está en el centro del Caribe. Y ese centro del Caribe que nos da la capacidad de proyectar poder sobre el Caribe. Entonces ustedes pueden ver que Colombia tendría en este caso varios lugares en donde puede hacer influencia sobre Nicaragua, sobre Costa Rica, sobre Panamá, sobre República Dominicana, Jamaica, Cuba. ¿Por qué? Porque tenemos ese acceso importante marítimo a esos lugares. Y cuando hablo de ejercer influencia, no es una influencia militar, como se podría considerar, sino como influencia también diplomática y comercial. Entonces, ese territorio es fundamental para que Colombia se mantenga como un espacio fundamental en las relaciones internacionales del Caribe. Entonces,
cuando piensen en Colombia, no solo piensen en el territorio, en el territorio terrestre continental, sino también piensen que la mitad del territorio colombiano es marítimo y que es fundamental su protección. Es más, este mapa tiene un problema fundamental que es la falta de la identificación de los recursos hidrológicos del territorio nacional. ¿A qué me refiero? A los ríos. Ahí está el río Cauca, el río Magdalena, el río Putumayo, el río Orinoco. Todos estos ríos son fundamentales para el comercio internacional, para la seguridad nacional e internacional, para la riqueza colombiana, la pues, supervivencia del territorio y la supervivencia de las personas que vivimos acá en Colombia. Entonces, cuando pensemos en Colombia, pensémosla en ese espacio superior a lo que normalmente se muestra en los mapas y también consideremos que la la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos que están ahí eh, son parte integral del territorio colombiano. Ahora, es importante, perdón la mala resolución de esta imagen, pero me parece importante considerarla, es que cuando identifiquemos a Colombia, no solo identifiquemos el país en su superficie continental, sino también identifiquemos que Colombia es mucho más, está el subsuelo, el espacio aéreo y electromagnético y la órbita geoestacionaria. Todos esos, según la Constitución Política colombiana, y los tratados internacionales de Colombia hacen parte fundamental del territorio colombiano. Eh, este sábado estuve en Cali, en donde está el grupo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y identifiqué que la Fuerza Aeroespacial Colombiana está muy interesada en el concepto de la órbita geoestacionaria. Colombia tiene una posición muy especial en por ser, por estar casi que en el Ecuador, y eso hace que los lanzamientos de cohetes, por ejemplo, sean muy fáciles de hacer en comparación con otros territorios que actualmente hacen lanzamientos de este tipo de embarcaciones. Entonces, cuando piensen en Colombia también, el cielo que ustedes están mirando ahora mismo es espacio colombiano y está regulado bajo el derecho internacional. Es más, el profesor Alexander Montero, que es un profesor que me dio clase a mí en la maestría, agrega una capa más, que es el ciberespacio. Y ahí está el punto .com. Para nosotros también eso hace parte de Colombia a nivel internacional. Cuando usted pone una página .com, quiere decir que está alojada en territorio colombiano y por tanto hace parte de Colombia. Ahora, un elemento fundamental para entender Colombia también es esta división geográfica que ustedes van a ver acá. Ustedes ven una línea roja acá. Esa línea roja identifica que el 94% de la población colombiana está sobre los Andes, o sea, arriba de los Andes. Y solamente el 6% de la población está bajo los Andes, en, en el Meta, en la Amazonía, en todos estos departamentos eh, que son el 58% del territorio colombiano. Y por eso ustedes pueden identificar muy fácilmente porque hay grandes grupos al margen de la ley que tienen esos pasos eh, y sobreviven de manera fácil en ese territorio, porque no hay nadie, pues nadie no. Hay una población muy reducida viviendo en el 58% del territorio nacional. Y por eso ustedes pueden ver que la deforestación, que son estas rayitas rojas que están ahí en la Amazonía, son muy difíciles de contrarrestar porque no hay polos económicos importantes que estén vigilantes a este tipo de procesos económicos. Ahora,
El Triángulo de Oro que está ligado entre Medellín, Bogotá y Cali ocupa el 50% de la población colombiana. Eso quiere decir que Colombia nace desde el interior hacia el exterior. Es irónico porque gran parte del territorio colombiano nace en el Mar Caribe y en las zonas del Pacífico, pero sin embargo toda o gran parte de su economía, el PIB, el 75% del PIB colombiano está en ese triángulo del oro eh, que aglomera toda la economía nacional, pues gran parte de la economía nacional. Eso hace que Colombia deje de lado las fronteras. ¿Sí? Y por tanto no las tenga en consideración como muchos otros países tienen en consideración sus fronteras. Entendiendo ahora una idea de lo que es Colombia, tenemos que identificarnos dentro de un contexto geopolítico internacional. Ahorita hablábamos con la profesora Janet y el profesor cómo Colombia se ve inmerso en esta multipolaridad, este nuevo ambiente multipolar, en donde Estados Unidos ya no es el único que puede decidir en el sistema internacional. Tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a India, tenemos a la Unión Europea. Ahí puse a la Unión Europea como un perrito porque la verdad es que actualmente la Unión Europea ha perdido una gran relevancia a nivel internacional y se ha venido disminuyendo por tanto por la influencia de Rusia como por su dependencia a la OTAN y sus grandes migraciones desde el África subsahariana y América Latina. Ahora, Colombia, ¿qué puede hacer? Colombia, ¿qué pasa con Colombia en este momento? Colombia se tiene que posicionar o no posicionar, ambas son estrategias válidas. Colombia en este momento ha intentado posicionarse como un actor muy cercano a los Estados Unidos. Gran parte de las exportaciones e importaciones colombianas vienen de los Estados Unidos, pero las tendencias políticas han hecho que a nivel regional China haya empezado a tomar gran relevancia en América Latina. Colombia, junto en estos momentos, creo que Panamá, son los únicos países de América Latina que tienen una balanza eh, a favor de los Estados Unidos y no sobre China. Ahora, con el gobierno del presidente Gustavo Petro, eh, China se ha acercado un poco más a Colombia, de hecho, quiere hacer parte de la ruta de la BRI, perdón, de Belt and Road Initiative, que es la iniciativa de la franja y la ruta, que es una iniciativa creada por Xi Jinping en el 2010 para crear un comercio internacional chino, alejado de la influencia de los Estados Unidos. Sí, tiene unos proyectos al interior de Eurasia muy interesantes, como trenes que van por Asia Central y llegan hasta Europa, o rutas comerciales marítimas que van desde los puertos chinos hasta Rotterdam en Europa. Todos estos elementos han alcanzado a América Latina y Colombia es el último que se ha unido a esta iniciativa china. ¿Qué está pasando ahorita? Eso Estados Unidos lo ha visto de manera no tan aceptable y con el gobierno de Gustavo Petro, las relaciones con el gobierno de Estados Unidos se han afectado un poco, especialmente por la tendencia internacional de Estados Unidos en este nuevo gobierno de Donald Trump. Con el primer gobierno de Donald Trump, Estados Unidos fue sumamente aislacionista. Sin embargo, con este nuevo gobierno de Donald Trump, eh, este presidente se ha dado cuenta que Estados Unidos debe volver a retomar esa posición de hegemón internacional y por tanto ustedes ven que ha, ha vuelto a realizar o ha realizado acciones contra países como Irán, países como Venezuela,
países como Siria, incluso ha amenazado muchas veces a la misma Ucrania y al mismo tiempo a la misma Rusia de posicionarse de un lado o posicionarse del otro. Entonces, hay que identificar bien qué elementos puede tener Colombia en la creación de su estrategia y cómo va a relacionarse con esos países que va a tomar la posición tradicional de Respice Polum, que fue la política internacional que ha tomado Colombia desde los años 20 hasta hoy, o va a buscar a China como un nuevo eje de poder que está consolidando por primera vez después de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética la multipolaridad de poder. Ahora, tenemos unos espacios de especial atención. Entonces, Zygmunt Brzezinski, que fue un secretario de Estado que anteriormente les hablé, habla de estados que tienen potencialidad de pivote o bisagra. ¿Qué hace una bisagra? La bisagra tiene la posibilidad de abrirse y cerrarse y tener un espacio de acción eh, amplio. Muchos países no tienen esa capacidad de bisagra, por tanto, su influencia solo puede estar dirigida hacia un lugar. Un caso muy claro de lo que es un territorio bisagra es, por ejemplo, Turquía. Brzezinski consideraba a Turquía como un espacio bisagra o pivote durante la Guerra Fría, porque desde Turquía usted podía ejercer influencia en Medio Oriente, Europa del Este y Rusia y el Cáucaso. O sea, eso es un espacio que alrededor de él tiene la capacidad de ejercer influencia. Si vemos el mapa anterior, usted va a ver que Colombia está en el centro de América Latina, de América. Y eso lo convierte en un especial potencial de estado pivote y por tanto de una potencialidad de convertirse en una potencia regional. Ahora, nosotros teníamos un insumo estratégico muy importante y debido a errores económicos y políticos del pasado, lo perdimos, que fue el espacio del Istmo de Panamá. Anteriormente les mencioné cómo Estados Unidos, influenciado por estas tendencias de Andrés Mahan y el poder marítimo, identificaron a Canadá como un espacio de proyección de poder, tanto militar como económico, y se lo, le permitieron la independencia. Eh, Sin embargo, tomaron el canal de Panamá hasta mediados de los años 70, en donde el gobierno panameño exigió la devolución de este territorio. Entonces, sin embargo, a pesar de haber perdido el canal de Panamá, Colombia tiene un espacio, una proyección geopolítica muy interesante por su cercanía al canal de Panamá. Espe- eh, lo que convierte a San Andrés, Providencia y Santa Catalina en un insumo aún más importante, porque gran parte de las mercaderías que vienen del Caribe hacia el canal de Panamá pasan por debajo de las islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, y por tanto Colombia tiene la posibilidad de proyectar poder sobre ese canal desde el Mar Caribe como desde las islas, y por tanto ese todavía se convierte en un especial elemento del poder nacional. También está el Mar Caribe. Colombia, como ustedes vieron, les voy a mostrar otra vez, tiene una gran capacidad de proyectar poder sobre el Mar Caribe, especialmente el Mar Caribe oriental, occidental, occidental. Y sobre todo con esos territorios de Centroamérica y el Caribe. Cuando nosotros hacemos proyección internacional, identificamos que hay oportunidades de comercio, oportunidades diplomáticas, oportunidades incluso militares, eh, para llegar a ejercer influencia.
Ahora, con respecto a la otra parte del Caribe, encontramos primero que Venezuela, debido a que no hemos podido identificar ese espacio marítimo y no lo podemos, no lo hemos podido delimitar, también hace una proyección hacia el Caribe que Estados Unidos lo ha identificado como una potencialidad problemática para ellos, sobre todo cuando desde los años 90 Venezuela se ha acercado con especial atención a Rusia y China. Y ustedes van a preguntar, bueno, ¿y por qué Venezuela le interesa unirse con los malos o con, con la Rusia moderna de Putin o la actual China de Xi Jinping? Primero, ningún estado es malo. Todos los estados identifican sus intereses y actúan con respecto a sus intereses. No es que haya un eje de poder maligno o el eje del mal, como denomina Estados Unidos algunos países del centro de Medio Oriente o de Asia Oriental, sino que todos los estados tienen intereses y todos los estados van a actuar con respecto a sus intereses. Y muchas veces sus intereses van en contra de la hegemonía de la potencia reinante del momento. Ahora, Venezuela pues le ha parecido interesante alejarse de los Estados Unidos y ha encontrado que China y Rusia le pueden dar esa protección que ya no le da a Estados Unidos. Y pues China y Rusia efectivamente han aprovechado, especialmente China, para eh, dar unos préstamos muy altos eh, a favor de pues, de petróleo venezolano, que es uno de los mayores elementos del poder nacional venezolano. Y por último, pues, también está el Pacífico, en donde nosotros podemos hacer una proyección hacia el océano más grande del mundo, desde donde vienen gran parte de las mercaderías de Asia, y el Amazonas, en donde pues, es el pulmón del mundo, en donde hay una gran cantidad de riquezas eh, económicas y ambientales que pueden permitir a Colombia en un futuro en donde las guerras sean por elementos básicos como el agua o la naturaleza, pues se puede convertir en un hijo muy importante de nuestro país. Entonces ustedes pueden ver que Colombia tiene una gran variedad de espacios en donde eh, puede ejercer influencia, ¿no? Pero en este caso, ya teniendo en cuenta esto, podemos identificar cuatro riesgos importantes para los intereses nacionales de Colombia. El primero es Venezuela. Es un error identificar los intereses nacionales contra un enemigo o contra un adversario, sino que son riesgos que pueden afectar nuestros intereses, ¿no? No es que Venezuela nos vaya a invadir y nos vaya a borrar, sino que puede tener efectos sobre la soberanía nacional o puede tener efectos sobre la economía nacional. ¿Y, y por qué? Porque Venezuela últimamente se ha identificado porque tiene una inestabilidad política fuerte y una porosidad fronteriza fuerte con Colombia. ¿Qué significa una porosidad fronteriza? Es como un queso de esos que tienen huequitos. Entonces es muy fácil ir de un lado a otro sin control. Entonces eso hace que los grupos armados al margen de la ley, tanto desde Venezuela como desde Colombia, pasen economías ilícitas o pasen a esos espacios, eh, en donde ya la legitimidad del Estado colombiano no alcanza. Esto es sobre todo importante cuando nosotros hemos tenido gobiernos en donde no hemos tenido una especial relación con el gobierno bolivariano actual de Venezuela y por tanto pues eso ha generado que la crisis sea aún mayor. Esto es peor aún porque desde el nacimiento de Colombia hemos tenido un diferendo limítrofe marítimo y ahí me faltó territorial muy importante con Venezuela porque
tanto que ellos reclaman parte de nuestro territorio como suyo, como nosotros en algún momento consideramos que parte de su territorio era nuestro. Nosotros usamos el concepto de iuti possidetis iuris, como ellos lo utilizaron. Eso es un concepto jurídico en donde nosotros decíamos que todos los territorios que eran parte del virreinato de la Nueva Granada, al terminar el dominio español, se convertían en parte del territorio colombiano. Gracias a este concepto jurídico, nosotros hacemos soberanía sobre San Andrés y Providencia, si no, simplemente ellos se hubieran autogobernado, simplemente hubieran pasado a ejercicio nicaragüense. Otro riesgo es, primero voy a hablar de Ecuador. Ecuador, normalmente nosotros estamos acostumbrados a que nosotros somos el foco de violencia, y pero Ecuador en estos momentos, hace una semana aproximadamente, alcanzó el pico de violencia más grande de su historia. Y eso también ha generado una inestabilidad importante para nosotros en Nariño, en el Putumayo, porque crea oportunidades para que los grupos armados al margen de la ley puedan entrar al territorio ecuatoriano y viceversa. Esto se suma a que a que la porosidad fronteriza, al igual que en Venezuela, pues es alta. Entonces, los grupos al margen de la ley, pues entran y salen. Y aún más cuando Ecuador se está volviendo el punto principal del comercio de drogas hacia espacios como eh, Estados Unidos, Europa, e incluso hemos encontrado, pues se han encontrado en países de Oceanía buques semisumergibles llenos, cargados de coca, espacio donde nunca habían llegado y por tanto eso quiere decir que para esos grupos armados, a pesar del gran esfuerzo económico que resulta ser crear un semisumergible, la diferencia económica pues, es muy amplia y por tanto incluso desechan el semisumergible y lo hunden a pesar de las pérdidas económicas. La ganancia es tan superior al esfuerzo económico que vale la pena incluso llegar a las costas de Oceanía. Por otro lado, pues podemos encontrar en las últimas noticias que Colombia eh, ha revivido un diferendo territorial muy importante por la isla Santa Rosa en el Amazonas. Esa isla Santa Rosa eh, que fue creada por el caudal del río. Antes era solo una isla, posteriormente se volvieron dos islas. Perú la reclamó como parte de la isla principal. Colombia consideró que eso no estaba dentro de los tratados del límite de 1823, de 1923, y eso generó que el gobierno de Petro considerara que había que volver a negociar la frontera. Porque es importante esta isla a nivel geopolítico, porque Leticia, que es nuestra ciudad más importante del sur de Colombia, se quedaría sin acceso al río Amazonas, porque ustedes ven que el río va deteriorando las costas y por tanto poco a poco se va secando el acceso de Leticia al Amazonas. Si Colombia no es capaz de controlar esa isla nueva creada, pues hace que su ciudad principal pierda espacio en el océano, en el río Amazonas. Y por último, un riesgo muy interesante y muy importante es que Estados Unidos se ha convertido más allá de un aliado en un posible adversario, un posible Estado que puede afectar a los intereses nacionales por las decisiones de gobierno, tanto de allá como de acá, y por tanto eso ha generado que, por ejemplo, el gobierno de Petro reclame airadamente por la posible invasión de Estados Unidos a territorio venezolano, o que el gobierno Trump diga que gran parte del gobierno colombiano actualmente trabaja con el narcotráfico. Esas declaraciones entre ambos gobiernos hacen que
tense nuestra relación con nuestro mayor exportador e importador. Eso que genera que Colombia deba buscar otras oportunidades en otros mercados. Ahora, hablemos de poder duro y poder blando rápidamente. El poder duro, pues ustedes lo pueden identificar como la capacidad del Estado de utilizar su fuerza militar. Y aquí van a encontrar que Colombia tiene más o menos 300.000, sí, o 280.000 eh, miembros de las fuerzas militares. Ojo, aquí no se cuenta la Policía Nacional, que es casi la misma cantidad que la totalidad de la fuerza militar. O sea, más o menos tenemos alrededor de 400.000 eh, capacidad de poder duro, porque aquí la fuerza policial ha variado debido al conflicto armado en Colombia y se ha militarizado de alguna forma. Su poder de respuesta usa armas que en otros países estarían limitados únicamente a su fuerza militar y de hecho tiene grupos muy importantes como el Gaula, no, Gaula no, la FUDRE, bueno, no me acuerdo, el Grupo de Acciones de Respuesta Rápida con capacidad militar. Entonces, cuando se habla de poder duro en Colombia, se puede considerar a la policía dentro de esta parte. Ahora, sobre el PIB, afecta el 2,11% y es el 7,46% del gasto del gobierno central. El funcionamiento se va en el 89% de este presupuesto, la inversión el 6,29% y el servicio de la deuda pública el 3,77%. Cuando hablamos de inversión, no piensen usualmente en reformar la capacidad militar, sino también en innovación tecnológica en las universidades militares o este tipo de inversión. Ustedes pueden ver acá pues, diferentes variables y van a encontrar que el 36% del gasto militar por unidades se va al Ejército Nacional, el 9% para la Armada y el 7,7% para la Fuerza Aérea. Y pueden ver también que la caja de retiro de las fuerzas militares gasta el 22,17%. ¿Qué quiere decir esto? Colombia tiene tal cantidad de retirados, seguramente muchos de acá son hijos de retirados o incluso retirados de las mismas fuerzas, que eh, el 22% de la capacidad se va al gasto de esas, no pensiones, porque ellos no tienen pensiones como tal, pero sí como estos gastos para sus retirados. Y eso es importante porque poco a poco esos gastos se van cubriendo y entre más amplia sea la fuerza, ese gasto va a subir y puede terminar afectando la funcionalidad de las fuerzas militares. Ahora, el poder blando aquí se considera como el elemento cultural, diplomático, y podemos ver que Colombia como zona futbolera, como zona económica turística, como zona gastronómica, incluso en el show business, pues hace gran influencia. ¿Y eso qué genera? Por ejemplo, ahorita hay una gran crítica al gobierno Petro por su presentación en Expo Saca 2025. Esta exposición eh, se hace cada año, creo, y se hace en los lugares en donde la tecnología va creciendo. Es una exposición muy importante a nivel internacional y Colombia participó. Se le ha criticado mucho al gobierno por este espacio, eh, sobre todo por las declaraciones del gobierno Petro sobre la venta de lechona, pero sin embargo este tipo de espacios puede potencializar la geopolítica colombiana, porque acuérdense que la geopolítica considera no solo la geografía
eh, física, sino también la geografía humana y cómo nuestros ciudadanos están allá y cómo los japoneses ahora identifican a Colombia como un espacio turístico sano, como un espacio turístico que puede llegar a favorecer su bolsillo, porque nosotros no somos tan caros como otros territorios. Y por tanto, eso va fortaleciendo la economía nacional y por tanto, eso puede ir fortaleciendo el carácter geopolítico de Colombia en la región y a nivel mundial. Entonces, no todo este tipo de gastos se echan a la basura, como se ha considerado muchas veces, sino también es muy difícil cuantificar económicamente los esfuerzos diplomáticos, los esfuerzos académicos, porque no todos resultan en una devolución económica a partir del gasto que uno hace. Por último, pues están las oportunidades de liderazgo. Como ustedes pueden ver, la posición de Colombia pues, le puede aportar a convertirse en un líder nacional, en un líder regional, tanto por su posición en el Amazonas, por ser un recurso fundamental para la humanidad, como por su acceso al Mar Caribe y al Océano Pacífico, por su potencialidad como país andino, como su presencia en los llanos, entre otras cosas. La capacidad portuaria de Colombia es muy interesante, no es la mejor, porque tampoco podemos decir que es la mejor, especialmente cuando otros puertos se han encontrado esas oportunidades en el Pacífico, como es Perú, con el nuevo puerto de Chancay, creado por China. Eso ha hecho que Buenaventura se vea especialmente afectada. Eh, por tanto, es importante que Colombia identifique esos riesgos, identifique cuál es la problemática regional, internacional, para alcanzar esos intereses nacionales y, por tanto, crear un crecimiento económico importante que yo creo que con el uso del poder duro, no tanto amenazando a otros países, sino consolidando la seguridad al interior de Colombia, pues puede crear una economía más próspera, especialmente en las zonas periféricas, no en el triángulo de oro que vimos ahorita de Cali, Medellín, Bogotá, sino en otros espacios como eh, la costa Caribe, el llano, el Amazonas, incluso la región de los Santanderes y, por ejemplo, el mismo Chocó. Chocó es para nosotros es un insumo estratégico muy importante después de la pérdida del canal de Panamá, porque es el único departamento que tiene costa en ambos, en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. El río Atrato puede convertirse en una especie de paso entre ambos océanos y por tanto podría ser un insumo fundamental para la economía regional e incluso la economía nacional, reviviendo ese departamento tan importante pero tan abandonado para nosotros. Conclusión, la geopolítica de Colombia, la posición de Colombia es una oportunidad de crecimiento que puede convertir en un espacio pivote porque como ustedes pueden ver, tenemos posibilidad de proyección hacia Centroamérica, el Caribe, los llanos, el Amazonas, el Pacífico, el sur, hacia Venezuela, hacia Perú y Ecuador. Eh, por tanto, podemos convertirnos en un espacio bisagra en donde se nos sea necesario en estas dinámicas de poder internacional que actualmente se están apareciendo con esta nueva multipolaridad entre China y Estados Unidos. Los intereses nacionales hay que conocerlos siempre que ustedes identifiquen o quieran lograr una estrategia, identifiquen los intereses que tienen para su empresa. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa y dicen yo quiero crecer, entonces los intereses nacionales en este caso serían intereses de empresa, pero identifiquen bien qué tienen, cuál es el contexto, cómo vamos a llegar hasta allá. El poder, no se debe dejar de lado el poder duro y el poder blando, como hablé anteriormente. El poder duro, muchas veces Colombia ha tenido una problemática fuerte de financiamiento de las fuerzas militares, incluso siendo uno de los grandes consumidores del PIB nacional. eh,
pero se ha venido afectando su operatividad. Por ejemplo, los mismos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana vinieron en 1989. La flota colombiana también es de los años 80, o sea, tienen más de 50 años de existencia y por tanto hay que modernizarlos. O sea, es un gasto muy importante, alrededor de 24 millones de dólares para una flota de 24 aviones, que no es la gran flota, pero sin embargo puede alcanzar a cubrir las necesidades de Colombia. Eh, pero eh, a veces resulta necesario para poder hacer esa proyección. Otro caso muy interesante de cómo esta industria del poder duro en Colombia puede llegar a ser muy beneficioso para el país es las industrias astilleras colombianas. Si ustedes quieren buscar más, pueden buscar como Cotecmar, que es una empresa de economía mixta. Ha empezado a construir los primeros buques de la Armada, construidos de propia mano nacional, con nuestros propios trabajadores, con nuestra propia industria, y eso ha generado una gran economía a nivel de la costa Caribe. Y ahorita en 2030 se está formulando que Colombia cree su primera fragata de guerra eh, con con ayuda holandesa, pero propia a nivel nacional, y eso no lo encuentro en ningún otro país de América Latina, con especial excepción en Chile y en Brasil. Pero Colombia puede utilizar esta necesidad de manejar el poder duro en Colombia y incluso solventar problemas laborales en la costa caribe, que ha sido una de las más golpeadas. Y por tanto, y por último, ya es importante que ustedes que están en la universidad escriban sobre la temática. La academia es fundamental para identificar los intereses nacionales, y sobre todo que ustedes están en las regiones, qué, identificar qué interés nacional está más ligado a ustedes como antioqueños, como chupanos, como caribeños, como bogotanos, y cómo pueden ustedes escribir y aportar, porque muchas veces esos mismos textos que uno cree que terminan en un repositorio de la universidad los leen los tomadores de decisiones y puede ser fundamental para el futuro del país. Por último, ya es la pregunta que le quiero dejar, es, ¿hay o no, o no hay o ha existido una voluntad política? O sea, ¿qué quiero decir? Para que nosotros alcanzar estas conclusiones, necesitamos una voluntad política, que el gobierno quiera hacerlo. Y no es, no es una crítica al gobierno actual, no es una crítica al gobierno anterior, sino es una concatenación de problemáticas que ha venido desde el siglo XIX hasta hoy. Nosotros tendemos a mirarnos mucho al ombligo, no miramos a los mares, no miramos a nuestros vecinos, eh, y perdemos ese carácter geopolítico, y cuando las papas queman, como dicen ahí, no sabemos qué hacer y por tanto terminamos con crisis como la de 1903 con el Canal de Panamá, o la pérdida de los monjes en el Golfo de Morrosquillo, entre otras cosas. Entonces, identifiquen ustedes si hay voluntad política hoy o si ha habido voluntad política antes, y qué podemos hacer para que esa voluntad política llegue a los objetivos de una Colombia mejor y en paz. De verdad, muchas gracias por este espacio. Creo que me pasó un poquito, pero espero que les haya gustado y espero verlos muy pronto y responderé a todas las preguntas que ustedes tengan. Bueno, profe Juan David, muchísimas gracias por su charla, por su espacio. Aprovechar entonces, chicos, si alguno tiene una pregunta y quiere habilitar el micrófono, y si no, para dar paso pues a una pregunta que hay dentro del chat. ¿Alguno de los chicos se anima de pronto a preguntar? Bueno, están tímidos hoy estos chicos.
Bueno, por aquí, profe Iván, hay una pregunta de Gabriela, estudiante mía de geopolítica, bueno, fue estudiante mía de geopolítica. Le pone, dice que teniendo en cuenta que la economía marítima de Colombia no está desarrollada en su totalidad, ella dice que le surge la duda de que si las disputas territoriales marítimas que tiene Colombia con países vecinos limita el desarrollo del potencial marítimo colombiano o esto se debe a factores internos del país. Excelente pregunta. Colombia a nivel marítimo ha tenido una problemática muy importante. Es que, como ustedes pudieron ver, es un país supremamente andino y no hemos podido mirar al mar como un espacio en donde nosotros podemos crecer y ejercer influencia. Y por tanto, eso ha hecho que los gobiernos colombianos desde el siglo XIX no hayan identificado el mar y por tanto hayan dejado las fronteras marítimas como un espacio irrelevante o que no valía la pena luchar por ellas. Ya hasta mediados del siglo XX, finales del siglo XX, es que Colombia identifica que sus zonas marítimas son importantes, especialmente después de 1982 con la Comisión del Mar, la Convención del Mar, perdón, es que Colombia ya identifica la potencialidad marítima de su territorio. Cuando encontramos que esa convención del mar le da 200 millas a los países, todos los estados empiezan a encontrar diferentes limítrofes en sus mares. Muy poquitos países pudieron reconocer que no había diferentes limítrofes. Colombia fue uno de los más afectados, porque a Colombia le tocó negociar, como, tanto como tenemos gran proyección sobre el Caribe y el Pacífico, también tenemos gran cantidad de actores sobre los cuales nosotros tenemos que negociar. Entonces ahí está Nicaragua, Panamá, Costa Rica, eh, tuvimos que negociar con Jamaica, con República Dominicana, incluso tenemos ahorita un diferente limítrofe con Venezuela. Entonces eso ha hecho que hemos dejado tan descubierto el mar que fue muy fácil para los otros países identificar la posibilidad de disputar esos territorios, sobre todo porque muchos países lo que han hecho es usar ese territorio todo el tiempo y eso fue para, pues, identificar que hay una relación tradicional con esos océanos. Entonces, cuando nosotros fuimos a negociar esos territorios o esas fronteras, encontramos que Panamá tenía mucha relación con el Pacífico que nosotros no identificábamos, Costa Rica también, eh, Ecuador también. Entonces, por eso, pues, nuestra falta de visión, nuestra falta de voluntad política, como les dije anteriormente, hizo que esa, esa, esas situaciones sucedieran y pues ha limitado fundamentalmente la capacidad económica de la costa, tanto Caribe como Pacífica, especialmente el Pacífico, en donde por cuestiones no solo económicas, sino también eh, raciales, de seguridad, culturales, pues ha hecho que lo veamos incluso más alejado que el Caribe, porque en el Caribe ustedes pueden identificar varios puertos importantes, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, pero en el Pacífico solo encontramos Buenaventura y eso pues ha hecho que el Pacífico se vea relegado eh, económicamente y culturalmente de Colombia. Espero Profesor, que haya respondido. profesor Juan David, agradeciendo, no hay todavía preguntas en el chat, agradeciendo su presentación y más como para ir también cerrando y no abusar de su tiempo y el de los estudiantes, me gustaría no dejarlo ir sin una pregunta que considero importante, especialmente por la actualidad del Caribe en este momento. Usted nos plantea de una manera muy interesante la posición de Colombia como un estado bisagra, también nos habla de su efecto pivot, debido también precisamente a esas ventajas que tiene en cuanto a ubicación. Y al iniciar su presentación también nos habló, nos recordó
de algunos aspectos que son clave al momento de entender la soberanía de los estados. Mi pregunta va con relación a los actores armados ilegales y propiamente lo que implica el narcotráfico, especialmente porque en la actualidad está siendo la política que está llevando a los Estados Unidos con todo este movimiento que ha tenido en el Caribe, argumentándolo con lo que tiene que ver con el cartel o los cárteles de la droga, en este caso hacia Venezuela con el cartel de los soles. Entonces, poniéndole como ejemplo este actor, el narcotráfico, mi pregunta va relacionada a, usted no lo tocó como riesgo, entonces la pregunta es si podríamos plantear que para Colombia, pese a esas ventajas, a esos 4 riesgos que usted planteaba, también podemos decir que internamente seguimos, así ya no sea en el marco del conflicto armado interno, pero que en términos de cárteles de la droga pueden ser los actores armados ilegales un riesgo precisamente para esas fronteras, para ese control que tienen en el Caribe, específicamente en la política Donald Trump, que por eso les ponía como ejemplo lo del cártel de los soles. Sí, efectivamente, profesora, el tema del narcotráfico, aunque parezca un fenómeno interno, es un fenómeno internacional. Incluso hay actores que hablan de geopolítica de las drogas. Eh, Efectivamente es un riesgo porque debido a que Colombia tradicionalmente se ha construido como un país andino, y la conexión con esos espacios periféricos no han sido efectivos. eh, Durante mediados de los 80 encontramos que el crecimiento del narcotráfico como economía ilegal fue fundamental, tanto para los cárteles de las drogas en Medellín, en Cali y en Bogotá. Se convirtió en una fuente de financiamiento importante. Entonces ahí está una bomba explosiva fundamental porque, primero, el carácter de el poco control territorial que tiene Colombia sobre sus zonas periféricas, sobre todo porque su economía es muy centralizada en ese triángulo, eh, hace que se abandone sus territorios, eso lo aprovechan estos grupos armados al margen de la ley y termina volviendo aún más porosas esas fronteras y aún mucho más difíciles de controlar. Durante el siglo XIX Colombia los intentó controlar por medio del derecho. Colombia, por ejemplo, nunca tuvo una fuerza militar importante. Gran parte de su fuerza militar estuvo fragmentada en los diferentes estados soberanos durante el siglo XIX y fue solamente hasta finales del siglo XIX que se empieza a crear un ejército profesional, pero ese ejército profesional fue fundamentalmente para el control interno. Sí, entonces el control del paso por el Magdalena, el control del Cauca, el control de espacios económicos fundamentales, pero las fronteras poco a poco se venían deteriorando y solamente había policía aduanera en algunos espacios territoriales. Esa crisis de control territorial posteriormente se vio agudizado por los grupos al margen de la ley, eh, que a diferencia de otros estados latinoamericanos, se mantuvieron después de los años 80, porque ustedes ven a comparación de Chile, Ecuador, Perú, estos grupos armados al margen de la ley no encontraron una economía ilícita relevante para su supervivencia. Eh, entonces, para Colombia, pues esa bomba explosiva fue eh, fundamental. Ahora, para Estados Unidos, el concepto de la lucha contra las drogas viene desde Ronald Reagan y, eh, pues, y poco a poco se había venido dejando de lado. La verdad es que Estados Unidos ahorita toma eso como, en mi opinión, como una excusa muy poderosa para acercarse a las costas venezolanas, eh, porque como lo podría hacer con ellos, lo podría hacer con nosotros tranquilamente, porque pues acercamientos al narcotráfico de los gobiernos colombianos siempre ha estado y siempre van a estar, o sobre todo regionales, ¿sí?
pero para, para Venezuela fue la excusa perfecta, porque a diferencia de Irak, en donde se le acusó de armas químicas y de armas de destrucción masiva, aquí se fueron, fue por ese lado de la conexión del gobierno venezolano con el cartel de los tres soles. Pero, como le digo, para Estados Unidos, la excusa viene ligada a un interés nacional de los Estados Unidos, ¿no? El interés nacional de Estados Unidos desde el siglo XIX es el control del Caribe, porque de alguna manera para ellos eso es mar de Estados Unidos. Y por tanto, controlar ese territorio es fundamental, no solo por la capacidad petrolera que tienen los Estados Unidos, Venezuela, sino porque también es un control fundamental de las Antillas, Trinidad y Tobago, Aruba, todos estos territorios, incluso la misma Guyana que Venezuela está peleando, eh, resulta fundamental. Entonces, nosotros podemos seguirnos por la narrativa, es que ahora Estados Unidos le volvió a preocupar el narcotráfico en América Latina, cuando llevábamos varios gobiernos de Estados Unidos sin que apenas nos dieran los recursos a nosotros a nivel militar, eh, para que ahora Estados Unidos le vuelva a interesar ese tema, sobre todo de Venezuela, ¿no? Y es curioso lo que decía, por ejemplo, Maduro y Diosdado Cabello, en donde decían el 80% de la coca en el mundo sale de Colombia y nos están mirando a nosotros, resulta irónico. Y entonces eso hace que esas narrativas pues tienden a verse una forma de yo quiero controlar ese territorio. China y Rusia se me están metiendo en ese territorio y por tanto yo tengo que controlar ese territorio. Entonces, son narrativas que Colombia podría caer en cualquier momento porque yo estoy de acuerdo con el gobierno Petro en criticarla, porque es que si hoy es Venezuela, mañana puede ser Colombia fácilmente. Entonces, efectivamente, pues el control, el tema del narcotráfico para nosotros es un riesgo y un ataque directo a nuestros intereses nacionales, especialmente de supervivencia, tanto por grupos armados al margen de la ley como por potencias extranjeras que puedan utilizar esa narrativa contra nosotros. De acuerdo con usted, profesor Juan David. Bueno, profesor Luis Fernando, adelante para que usted haga el cierre de este espacio. No, profe Juan David, agradecerle muchísimo por el espacio, por su tiempo, por esta perspectiva tan interesante desde el punto de vista de la geopolítica de Colombia, que creo que es un aporte muy valioso y una mirada pues bastante amplia tanto para nosotros como para los estudiantes que han estado compartiendo con nosotros en este espacio específicamente. De nuevo, pues desde las puertas de la universidad están abiertas. eh, para lo que usted necesite y no, pues agradecerle nuevamente y ya chicos, con esto cerramos la sesión de hoy. Agradecerles por su participación. Les recuerdo por favor diligenciar el link de la asistencia que quedó ahí en el chat, por favor chicos. Y nada, ya conversaremos acerca de estos temas un poquito en clase, ampliaremos un poquito algunas de las visiones que el profe Juan David muy amablemente hoy nos entregó en su conversación. Ah, por allá hay una pregunta, está levantando la mano Ana Sofía. Resulta una pregunta. Dale, abre el Profe, micrófono. Hola. no encuentro el link de la asistencia. Ah, ya se lo copio otra vez por Es una aquí. pregunta pragmática. Profe Juan David, también lo que usted necesite desde la Universidad de Medellín, propiamente desde nuestra facultad, sabe que quedamos con puertas abiertas y que también tenemos mucho interés de seguir ampliando estos temas que, como usted mismo planteó, convocan no solo región, sino también pensarnos el país y pensarnos la región latinoamericana concretamente. Muchísimas gracias a todos los estudiantes, a los profesores, a la Universidad de Medellín por la invitación. Espero que les deje por lo menos para discutir la próxima clase y espero disfruten mucho esta clase porque es fundamental para lo que les queda de carrera, identificar siempre los riesgos, los intereses nacionales y los posibles amenazas son fundamentales para su vida laboral. Muchas gracias a Totalmente. todos. A usted, profesor, muy agradecido por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego.